está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un vuelo. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, Tú un poquito mía, un poquito. Adelante, preciosura. Buenos y alegres días. Buenos. ¿Cómo va todo? Ay, súper bien. Estoy emocionada porque hoy justo en mi universidad dan un curso de hidroterapia increíble. Hombre, no estoy hablando de eso. Ah, ¿que si me hice la prueba? No, bueno, hay que esperar unos días, tranquilo. Quizá no es nada. Sí, ¿verdad? Tal vez es el clima o los astros o las hormonas. Buenos lo que días. sea. Hola, Su. Hola. Hola. Eduardo, ¿podemos hablar a solas un momento? Sí, ¿no? Es algo muy importante. ¿Qué tendrá? No sé. El pan seguramente le cayó mal. ¿Por qué estás así? ¿Crees que me gusta la idea de que pasas un fin de semana romántico con tu marido? Bueno, es que Antonio quiso que nos fuéramos para poder hablar de nuestros problemas sin que estuvieran nuestros hijos. Bueno, pero no sabes, acabamos peor. Tuvimos un pleito gigante. O sea, íbamos por unos días y lo soporté unas horas, nada más. ¿Y por qué? ¿Por el rollo ese de la reeducación o pasó algo más? Hay otra mujer. ¿Cómo? ¿Tu marido tiene otra mujer? Tiene un amante. Es el pretexto perfecto entonces para que te divorcies. ¡Qué buena noticia! Me voy a tomar el día de hoy libre para ti. ¿Va? Nos lo pasamos juntos. ¿Te parece? Ay, baby, qué hermoso eres. Muchas gracias, pero no puedo. Tengo algo muy importante que hacer hoy. ¿Pero otro día? ¿Sí? ¿Otro día te tomas el día libre para mí? Está bien. Pero qué buena noticia. A ver, ¿cómo que tú también estás embarazada? ¿Cómo que yo también, Lalo? ¿Eso qué significa? Digo, también como muchas otras chavas mexicanas que se embarazan antes de terminar de estudiar. Nada más. Oye, pero ¿segura sí hiciste bien las cuentas y no es solo un retraso? Ya párale. Sé considerado. O sea, ¿tú tienes idea de yo cómo me siento? ¿Tú sabes qué va a pasar cuando mis papás se enteren? Mi papá va a querer hacerte pedazos. Bueno, pero es que yo pensé que tú te cuidabas. Ese es el punto. Ahora resulta que es mi culpa cuando tú sabes que usar protección es responsabilidad de los dos, no solo de las mujeres. Sí, pero... A ver, si no quisiste usar protección, aquí están las consecuencias y tienes que asumirlas. Mira, esto puede ser un gran error. Yo apenas estoy empezando a vivir. A mí todavía me falta madurar y esto de ser papá a mí no me va. Digo, por lo menos todavía no. De verdad no puedo creer que me estés dando la espalda, Lalo. No es eso. No es eso. Mira, solo que tal vez es una falsa alarma o un embarazo psicológico. Ay, ya no sigas así. O sea, cuando mis papás se enteren van a venir a hablar con los tuyos y van a exigir que te hagas responsable de tu hijo. Ay, Yayo. ¿Qué hiciste, Yayo? Pero qué raro. Ayer hablé con mi papá y me dijo que se le estaban pasando muy bien. Pues te mintió. Porque ahora, aparte de ser un tacaño con nosotros, se está volviendo un mentiroso.
a ver. De verdad lo siento mucho, lo siento. Yo puse todo de mi parte en el viaje, pero su papá se encargó de arruinarlo todo por completo. Mi papá no es malo. ¿Y yo sí? Ay, de verdad lo siento mucho, princesita. Hice todo lo que pude, pero se me acabaron las fuerzas. Ustedes no saben lo cruel que fue conmigo. Luego hablamos porque ahorita ya no puedo. Ma, o sea, no sé ustedes, pero esto a mí me huele a algo mucho más grave que una pelea. Estoy segura que mi papá tiene un amante. Esto es lo que nos faltaba. Doña Lupita, no puedo creer que mi ídola me esté hablando por teléfono. A mí, a Paco, un simple mortal. No es para tanto, Paco. Mira, Paco, te hablo por lo siguiente. Creo que no es buena idea que vaya a verte a tu tienda. Bueno, lo que pasa es que si la gente me reconoce, no vamos a poder platicar a gusto. Nos van a estar interrumpiendo. Ya entiendo. Los autógrafos, ¿no? Sí. Pero es que, mire, yo tengo la ilusión de presentarle a mi hija, que es modista, y quizá pueda hacerle un modelito digno de usted. Sí, otro día la conoceré con muchísimo gusto. Pero ahora veámonos en otro sitio, ¿te parece? Perdone, Lupita, pero ¿no habría un malentendido con su señor esposo si nos vemos en otra parte? Ay, no, para nada. Mira, te voy a confesar algo. A él no le gusta ni el bolero ni que yo sea cantante. La verdad es que estamos a punto de divorciarnos. Oye, pues lamento oír eso. Ay, no te preocupes. A veces pasa y como dice la canción, el amor acaba. Mi amor, muchas gracias por ese desayunito rico, ¿eh? Y por despertarme con esas lindas canciones todas las mañanas. Perdone, Lupita, pero después le marco. ¿Por qué hiciste eso, Eric? Pues porque usted tiene que serme fiel hasta que la muerte nos separe. O hasta que nuestros hijos nos separen. Igualado. Ay, lo único que me faltaba. Oh. Desde el día que aceptaste ser mi esposa, ahí te juro que perdí un chorro de neuronas. ¿Más? Más. Uy, eso es grave. Ya, ¿ves cómo eres? Y ese día que me dejaste plantado en la iglesia, pues se me fundieron muchísimas más, pero feo, muy feo. Y ahora míranos, estamos aquí felices, agarrados de la mano, y me tienes loco de remate. ¿Por qué eres tan hermosa? Ya déjame. Ya. Ay, aquí están. Hijos, nada. ¿Por qué mejor no nos vas contando qué le hiciste a mi mamá? Sí, la neta es que llegó muy mal del viaje. Sí, pues estaba destrozada. Estaba llorando. Tienes un amante, ¿verdad? A ver, Viviana, primero que nada vas a bajarle 2 rayitas a tu tono, a la forma como me estás hablando, ¿de acuerdo? Soy tu padre y te merezco respeto. Aquí no hay ningún amante. Si me peleé con su madre, si discutimos, es un tema de pareja, de esposos. Y entre esposos se va a solucionar, no con ustedes, ¿de acuerdo? Exactamente. Nosotros somos sus hijos y no deberíamos estar metidos en la mitad de sus rollos. Aparte, perdóname que te lo diga, pero pues no es justo que la hayas ilusionado con el viaje y que ella regresara toda triste. Eso fue lo que les dijo su mami. O sea, ya veo, claro, sí. Ella es la víctima, yo el victimario y ustedes 3, mis jueces. Pues no, señoritos. No voy a permitir que me traten así. ¿Ya se les olvidó la clase de padre que he sido toda su vida? Sí. ¿Ya se les olvidó la clase de esposo que he sido con su mamá? Sí sabes cómo la trato, ¿no? Juzgarme a mí por sus hijos. O sea, ¿vieron cómo me apuntó y todo así súper feo? ¿Qué le pasa? Yo no le creo nada. Déjame adivinar. Le hiciste el jueguito ese que tenemos las mujeres de confía en mí. Dime si esa mujer te movió el tapete. Somos adultos y yo soy una mujer de mente abierta. Pues sí, tenía todo el derecho a saberlo. Pues ahora vive con ese derecho y asume que ya perdiste la oportunidad de reconciliarte con él. Para eso era el viaje a la playa, Catalina. Unas copitas, el juego del amor y todo eso. Y de paso, para ver si conseguías que nos levantara el castigo. ¿Estás poniendo de su lado, mamá? Me estoy poniendo del lado del sentido común, hija. Con lo que estás haciendo, lo vas a terminar echando en los brazos de esa mujer. Tú terminarás divorciada y ella dueña y señora de él, de esta casa y de su bolsillo. Eso está por verse, fíjate, porque voy a hacer de su vida un infierno. Un infierno, ya lo verás.
¿Me puedes traer otra vez el negro, por favor? Ay, ya, decídase, por favor. ¿Negro o morado? ¿Va a comprar o no? Qué majadera eres, niña. Vámonos de aquí, Susana, toma. Majadera. ¿Qué pasa, Elenita? ¿Qué hiciste? ¿Por qué la trataste así? Ay, perdón, no me siento bien. Debe ser los tragos de anoche. Bueno, esa es otra cosa de la que tenemos que hablar. Tú no tomas. ¿Qué pasa contigo? Pasa que no soy perfecta, y lo sabes, la perfecta es Julieta. La que nunca se enoja, la que diseña ropa, la que siempre ha sido tu consentida, papá. Ah, se me olvidaba, por la que los hombres se pelean y ella se da el lujo de despreciarlos y correrlos. A ver. Ahora dime, ¿qué está sucediendo? ¿Tienes algún problema con tu hermana? ¿Están peleadas entre ustedes? Julieta es mejor que yo en todo, papá. Por eso Elvis se fijó en ella. ¿Elvis qué tiene que ver? Estoy enamorada del papá. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas